El Manchester City que conocíamos ya no existe. Y es que más allá de los resultados, el Manchester City no encuentra su estilo de juego y la que fue su principal herramienta que había creado para acabar con los rivales está acabando ahora mismo con ellos. Y esta es la falta de identidad, mostrándose un equipo más y sufriendo por ello. Así que analicemos qué le pasa al Manchester City. Así que para iniciar tenemos que dar el contexto de cómo es que evoluciona el Manchester City y por qué lo hace. Y es que cada temporada el Manchester City busca evolucionar su táctica y generar algo nuevo para evitar que los equipos empiecen a descifrar cómo defenderlos. Y es por eso que esta temporada se han quedado un poco atrás, ya que esta temporada no se han decidido cómo van a asfixiar y atacar a los equipos rivales desde la defensa. Ya que años atrás veíamos al Manchester City jugar con un 2-3 con los laterales invertidos por ambas bandas. El año pasado vimos fue el cuadrado en la mitad de la cancha, con únicamente un lateral invertido y con Rodri como la piedra angular de este doble pivote, demostrando una filosofía clara de juego en esta zona. Pero este año no se han decidido, llegando a usar estas dos y hasta en muchas veces la filosofía de casi todos los equipos usando a los dos laterales como laterales pegados a la banda, resultando muchas veces en solamente un único pivote y los dos laterales a las espaldas de los extremos, generando entonces así solamente una defensa de dos centrales y un pivote frente a ellos. Y acá es cuando entra la ausencia de Rodri, que es un jugador que defensivamente lo hace perfecto, además de tener una calidad técnica a la hora de pasar balones increíble. Rodri, estando como único pivote, lo que genera es esta capacidad para desplazarse y cerrar rápidamente los contraataques del equipo rival, siendo su principal característica el robo de balón a los contraataques y claramente el pase de seguridad con sus centrales y demás jugadores. Además de que este jugador está adaptado completamente para ser único pivote y poder hacer desplazamientos largos y poder enfrentar unos contra unos constantes, logrando entonces hacer que mientras él va y presiona, el Manchester City se posicionara, regresando entonces y generando una posibilidad de reestructurarse. Y es que precisamente este siempre ha sido el aspecto que más le toca a Pep Guardiola trabajar, porque al posicionarse tan alto y al querer asfixiar al equipo rival, siempre va a tener una línea defensiva bastante alta, por lo que entonces tiene que saber cómo va a defender esos contraataques. Pero con Pep claramente eso no va a ser así de fácil y no va a ser simplemente contraatacar y ya. Y por eso es que la temporada pasada el Manchester City había adoptado el cuadrado, la que consistía entonces que uno de los pivotes subiera para generar doble enganche, pero lo más importante era la rotación de uno de los laterales, en este caso Rico Lewis, Walker o cualquier otro. Con eso lo que quedaban eran tres jugadores atrás que podían posicionarse más abiertos de lo normal. Con eso ese doble pivote estaba siempre pendiente para frenar los contraataques, con uno más defensivo como era Rodri y el otro jugador el que estaba más encargado de poder moverse libremente. Mientras que los jugadores que estaban actuando como centrales se estaban encargando entonces de cubrir los laterales y los carriles exteriores. Era por eso que entonces cuando atacaban por el carril central los pivotes eran los que llegaban a esta zona para defenderlo, pero si querían atacar por las bandas ya estaban los jugadores que estaban actuando como centrales como pueden ser Bardiol o Akanji a cerrar esos espacios, por lo que entonces el cuadrado no solamente era efectivo en ataque sino también en defensa. Pero entonces esta temporada tras la lesión de Rodri las opciones son o Kovacic o Gundogan. Y es que estos jugadores tienen un problema, y aunque son grandísimos jugadores, en defensa no son tan completos como Rodri, y no son capaces de destruir muchas veces esos contraataques rivales, ni tampoco temporizarlos, para darle tiempo a su equipo de volver a posicionarse. Ahora, esto solamente no es problema de Kovacic, sino que también hemos visto que Rico Lewis se ha posicionado mucho más alto de lo normal, generando entonces simplemente un solo pivote, y tras de que ellos no están capacitados para frenar un contraataque estando solos, es más fácil que le hagan el 1-2 y salgan entonces victoriosos el otro equipo al contraataque. Ahora bien, eso no significa que solamente hayan atacado con contraataques al Manchester City, sino que también les han rematado mucho desde la zona 14 y el borde del área. Y es que lo que pasa es que hemos visto la falta de agresividad en dicha zona, recibiendo entonces muchos disparos de media distancia, principalmente por la falta de agresividad y de presión en esa zona. Y esa falta de agresividad muchas veces hace que el mismo Manchester City se desorganice, ya que al no ir a presionar Kovacic o Gundogan genera una ansiedad en la parte defensiva y el central será el que tiene que salir a presionar, lo que hace que se genere espacios a sus espaldas, espacios que el equipo rival puede aprovechar ya que se desorganiza la línea defensiva del Manchester City y más fácil pueden llegar a rematarles a portería. Así que entonces ya solamente el error de no ser agresivos en esa zona genera espacios a sus espaldas por una línea defensiva que entonces va a salir a presionar y deja espacios que nadie puede llegar a cerrar. Aprovechando que estamos hablando del Manchester City, quería mostrarles esta camiseta que me llegó del Manchester City 97 y es que es una camiseta retro que la verdad me parece brutal.
Y es que por eso les vengo a decir que en los comentarios tienen un 10% de descuento en cualquier camiseta retro. Pueden buscar esta, mandarla a personalizar, pero cualquier camiseta que ustedes quieran y quieran personalizar, la tienen en la descripción. Así que vayan a Soccer con un 10% de descuento. Pero como les he mencionado en todo el video, son muchos problemas los que tiene el Manchester City. Y es que muchas veces hemos visto a la línea defensiva del Manchester City muy abierta, generando entonces mucho espacio entre los carriles. Pero esto no solamente es gracias a los laterales, sino realmente porque los extremos del Manchester City no vienen a tomar su marca, ya que los laterales tienen que estar abiertos es para marcar a los extremos del equipo rival. Y si no vuelven los extremos del City para marcar a ellos, los laterales deben mantenerse abiertos. Y eso genera un problema y es el espacio entre carriles que se va a generar entre los jugadores de la línea defensiva, y en esos espacios resultan haber pases entre líneas que entonces pueden resultar peligrosos. Y entonces, si en defensa el Manchester City no está bien y genera muchos errores, pero también cuando ataca genera solamente una línea de 2 en la parte defensiva, va a generar que entonces cuando el equipo rival contraataque se van a generar superioridades por parte de los otros equipos. Y es que precisamente contra el Tottenham se vio mucho esto, posicionando solamente 2 centrales del Manchester City y quedando volando Kovacic, que no llega a cerrar, y aprovechan entonces las superioridades para ganarles. Y todo esto empieza a llevar a la falta de confianza. Y es que hemos visto como el Manchester City, con una de sus principales características, que es sacar el balón jugado y con esa tranquilidad, se han equivocado, cometiendo varios errores, dejándole el balón al equipo rival de cara a portería. Y ahora, algo que es demasiado raro de ver es la postura defensiva del Manchester City. Y es que ya varias veces les hemos visto generar un bloque bastante bajo, pero sin una intención de ir a presionar al poseedor del balón, sino de esperar a que éste se equivoque, esperando siempre tapar las líneas de pases y no ir a presionar directamente al que tiene el balón. Algo que es completamente extraño, ya que el Manchester City que conocíamos era un equipo que no buscaba defender, sino que lo que buscaba era presionar rápidamente para tener el balón la máxima cantidad de tiempo posible, rompiendo así con su identidad de presión alta. Además que cediendo el balón, el Manchester City pierde también una de sus grandes características, que es tener el balón precisamente. Así que entonces no se le ven ideas, y también pues que es un problema que están buscando es el error del rival y no una virtud de ellos al tener el balón, dejándole entonces muchas posibilidades al rival si tiene la paciencia para atacarlos. Otro aspecto que no se entiende del Manchester City es la falta de comunicación. Y es que muchas veces cuando adelantan sus líneas no se comunican, y hemos visto como mientras unos jugadores salen para dejar en fuera de lugar a los jugadores del equipo rival, otros jugadores se posicionan hacia atrás para entonces correr por el balón, lo que genera entonces un jugador que habilite al equipo rival y terminen ganando el balón y teniendo espacio para atacar al Manchester City a sus espaldas. Y ahora pasemos bien al problema en ataque del Manchester City, y es que realmente les hace mucha falta el cuadrado en la mitad de la cancha con los laterales, ya que muchas veces hemos visto a los laterales por las bandas. Y este es un problema, ya que el Manchester City normalmente lo que hacía era agobiar a los rivales por el carril central, generando ese 3-2 que ya hemos visto en algunos partidos. Pero como les digo, no lo hacen en todos los partidos, y se demuestra que entonces no tienen una identidad clara en esta temporada. Pero entonces lo que pasa es que al no tener tantos jugadores en el carril central, se obligan a sí mismo a jugar por las bandas. Y esto resulta entonces en que las oportunidades de riesgo del Manchester City resultan ser centros o balones diagonales al área, generando entonces muchas menos posibilidades de rematar y de hacer goles. Y es que muchas veces ya nos hemos dado cuenta como las únicas opciones del Manchester City son centros a Haaland, mostrando que claramente están faltos de ideas. Pero como les digo, hay en momentos que sí hacen el cuadrado y se posicionan de esta manera, con Gvardiol, Ake, Akanji atrás y Kovacic y Rico Lewis en el doble pivote. Recuerden que también cuando pongo a Kovacic estoy hablando de Kovacic o de Gundogan, cualquiera de estos dos jugadores cumplen la misma función en ese pivote. Ahora, el problema de cuando hacen el cuadrado es Matheus Nunes, que es el jugador que todavía no se ha adaptado a ese cuadrado, y es que este cuadrado depende mucho de la movilidad para sacar el balón jugado desde la parte de atrás o también en ataque, generando movilidades y desmarques para no ser marcados fácilmente y poder jugar con este jugador. Y es que ya muchas veces hemos visto como este jugador no se mueve y es marcado fácilmente, por lo que ha sido anulado fácilmente por los rivales y así han perdido más balones que los de costumbre. Y ahora vamos a profundizar un poco con los centros que está tirando el Manchester City, y porque es que me doy cuenta que no es una característica que Pep esté buscando, y es que Pep cuando genera el cuadrado posiciona a Foden sobre la banda derecha jugando a pierna cambiada. Significa que cuando él quiere tirar el centro debe primero frenar, recortar y ahí sí colgar el centro, generando entonces tiempo y espacio para la línea defensiva del rival para posicionarse y marcar, por lo que entonces esta no es una identidad que está buscando Pep, sino que los jugadores están haciendo porque no encuentran espacios sobre el carril central.
Pero también cuando entonces posicionan a sus laterales abiertos tienen otro grandísimo problema. Y es que cuando ya se quedan solamente con un pivote, lo que buscan hacer es atacar con la amplitud con los laterales. Y este también es un problema, ya que claramente tanto Rico Lewis como Guardiol no son iguales de efectivos en el último tercio que los extremos del Manchester City, cosa que cuando generaban el doble lateral invertido, la amplitud lo tomaban los extremos, y claramente por banda es mucho más peligroso Foden y Grealish que Guardiol y Rico Lewis. Así que entonces, ni cuando están los laterales por fuera, ni cuando están por dentro, el Manchester City es peligroso. Entonces, si nos damos cuenta, el Manchester City no tiene uno, dos ni tres problemas, sino muchos más. Y todos parten gracias a Rodri. Y es que Pep todavía no sabe cómo va a jugar en la mitad de la cancha. No sabe si posicionar a los dos laterales invertidos, si solamente uno, si jugar con el cuadrado o simplemente con los dos laterales bien pegados a banda. También hay que mencionar que claramente sus jugadores no están en el mejor momento. Kevin De Bruyne todavía no se encuentra con él, Kovacic y Gundogan todavía no se encuentran firmes, la línea defensiva ha cometido muchos errores y así si nos vamos hombre por hombre. Claramente también tengo que mencionar que esto es una crisis para hacer el Manchester City, porque igualmente todavía están en la pelea por cualquier título de la temporada, pero es muy raro ver esto en un equipo de Pep, un equipo que en este momento está sin identidad. Así que vamos a esperar qué pasa con el Manchester City, que lo más preocupante es que no encuentra su identidad. Y ya para finalizar, un pedido exclusivo de este video. Y lo que pasa es que el 82% que ven los videos no están suscritos. Y la verdad a mí me ayudaría muchísimo si se suscriben, ya que es gratis. Y a mí me ayudaría para ir a la meta por los 100.000 suscriptores y conseguir esa placa de YouTube. Así que nada, muchas gracias.